Estalla la violencia terriblemente en el Ecuador y el presidente de ese país acaba de anunciar un conflicto armado interno en Ecuador. Noboa, el actual presidente ecuatoriano, ordena eliminar a todos los grupos beligerantes y también, por decreto, los denomina organizaciones terroristas u organizaciones no estatales beligerantes. Y esto va justamente destinado a su eliminación. Todos estos que menciona el decreto del gobierno ecuatoriano son de una, considerados grupos terroristas y Estados Unidos entonces va a tener que intervenir sí o sí, tarde o temprano, porque el terrorismo en América Latina es prioridad principal de los gobiernos estadounidenses. En la legislación estadounidense está en el top de las preocupaciones centrales. Si el gobierno de Ecuador nombra a estos grupos, denomina a estos grupos como organizaciones terroristas, estos grupos tarde o temprano se van a tener que enfrentar también a la justicia de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son estos grupos, estas organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, parte del crimen organizado transnacional a las que va a enfrentar con todo su arsenal militar el gobierno de Noboa? Uno, Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chon Killer, Choneros, Corbicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Tiguerones. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, con base en los informes técnicos, actualizará el listado de grupos identificados, es decir, que no solamente se va a quedar ahí, va a seguir incorporando a la lista de este decreto a más organizaciones contra las que vayan a abrir fuego. Así que el artículo 4 pone en este momento a disposición literalmente de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a los grupos a los que o contra los que el Estado ecuatoriano dirigirá toda su fuerza ahora que se ha declarado el estallido de un conflicto armado interno y que los ha denominado crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Ojo, el prácticamente denominarles beligerantes cuando un Estado en guerra te llama beligerante, ojo, prácticamente significa que eres blanco legítimo de ataque. En un conflicto armado, así es como aplica. Ya hubo respuesta al presidente Daniel Noboa y le responden de la siguiente manera. Mira, Daniel Noboa, así como tú decretaste tu estado de excepción para que los militares puedan matar a todos los presos de las cárceles, así mismo, cuando ingreses a una de las cárceles, vas a encontrar a esos muertos. Porque nosotros, los PPL, no estamos pidiendo vivir en una cárcel de 5 estrellas, ni te pedimos internet, ni celdas de lujo, simplemente te pedimos el derecho a la vida, como todo ecuatoriano, porque tú y todos tus policías saben que en la cárcel La Roca no cuentan con todas las garantías para proteger la vida de un privado de libertad. No trates de engañar a nadie, así como te importa la vida de todos los PPL del Ecuador, así mismo no nos importa la vida de todos tus funcionarios, de los guías penitenciarios y policías que se encuentran secuestrados en todas las cárceles. A nosotros, tus amenazas y tu estado de excepción no nos intimidan, porque al final nosotros ya estamos muertos. Como decimos, estamos regalados para el Estado
con más de 2 sentencias. Como tú no tienes nada que perder, nosotros tampoco. A cada cárcel que intentemos ingresar, a asesinar a los PPL, lo único que vas a encontrar es muertos y convertirnos las cárceles en campo de batalla. Al igual que las calles, nada más, y todas esas muertes se te ajustarán a tu conciencia y a toda la población civil del Ecuador, que se le recomienda no salir de sus casas en la noche, porque la policía y militar que encontremos también será asesinado. Así como tú quieres asesinarnos a nosotros, tú acabaste de iniciar una guerra sangrienta. Si debemos morir por nuestro derecho a la vida, estamos dispuestos a morir y a matar a guía penitenciario, policía y a cada militar que encontremos dentro y fuera de la cárcel. No estamos jugando. Y a cualquier militar, policía que intente intervenir desde el interior van a enfrentar consecuencias nunca antes vistas en toda la historia del Ecuador. Pues ahí tienen la respuesta de algunos grupos criminales que prácticamente tienen de rodillas, como pueden ustedes observar, tienen de rodillas a funcionarios de prisiones en Guayaquil y les dicen, pues esto que les está pasando porque nos acaban de declarar la guerra. Ecuador, en tiempos de Lenín Moreno y en tiempos de Lazo, se ha caracterizado por grandes masacres en las prisiones. El sistema penitenciario ecuatoriano está reventado prácticamente. El presidente o expresidente Rafael Correa, que es, digamos, el principal opositor de Lazo, de Moreno y de ahora Noboa, brinda su apoyo. Dice, todo el apoyo, presidente. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe salir triunfador. Es hora de la unidad nacional. Reemplace con personal civil o policía retirados a los miles de policías que absurdamente están en puestos burocráticos y envíelos a la calle. La patria triunfará hasta la victoria siempre, que es como su grito de guerra de Rafael Correa. Y le acaba de grabar también un mensaje en un video y dice Rafael Correa lo siguiente. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total, irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Nada más le faltó decir como Vicente Guerrero, porque la patria es primero. Es importante hacer memoria que en 2019 se decretó también, se aventaron, no sé, 42 estados de excepción en tiempos de Lenín Moreno y pues básicamente ahora se habla de que el modelo Bukele en Ecuador quizá se ponga en marcha. Ya lo vimos, los grupos criminales reaccionaron violentamente al estado de excepción, se produjeron motines, ojo, en 6 cárceles por todo Ecuador, se secuestraron policías, por ejemplo en la ciudad de Machala y en Quito, la capital, y se dieron quema de vehículos y ataques con explosivos. La policía ecuatoriana se encuentra desplegada alrededor del edificio de Televisión TC, donde el crimen organizado tiene a varios rehenes. Y es que fue brutal las imágenes que se experimentaron en un programa que se llama Después del Noticiero. Hombres armados pertenecientes al crimen organizado
tomaron por asalto esta cadena TC Televisión de Guayaquil, Ecuador, la capital financiera o la segunda ciudad más importante del Ecuador, porque, bueno, es la capital financiera, pero Quito, pues, es la capital política. Siempre la capital política es la capital, ¿no? Pero Guayaquil es donde se mueven los dineros. Y bueno, llegaron a la televisora, amedrentaron al personal para hacer su anuncio y esto, bueno, pues prácticamente tiene desbordado al Ecuador, es decir, hay un shock muy importante. Vean ustedes. Ahí pueden ustedes observar cómo llegan, se meten literalmente al estudio de grabación. El conductor dice, oye, cálmense, no pasa nada, nosotros no tenemos bronca. Y prácticamente lo que los delincuentes querían hacer era que se les permitiera emitir un anuncio como en cadena nacional y ahí lo ven ustedes, pues. Llegan con armas, con walkie-talkies, prácticamente en control de la situación. Posteriormente llegaron las Fuerzas Armadas, pero se salió de control, pues, la situación en Ecuador. Está el ejército, ya ha tomado posición en diferentes lugares estratégicos del país. Y ahora lo que veremos quizá sea lo que se conoce como la colombianización de Ecuador de los años 90, allá como cuando Pablo Escobar fue pillado también por los Pepes, por el cartel de Cali, por la misma DEA, por los grupos de autodefensas. Y miren, o sea, literalmente estamos viendo imágenes de Ecuador, pero pareciera que estuviéramos viendo imágenes de Ucrania. Vemos en español ahí que dice policía, y por eso sabemos que se trata de algún país latinoamericano, pero la cosa se puso fuerte. También se vieron imágenes, videos de los grupos criminales ingresando a las universidades, en este caso a la Universidad Nacional de Guayaquil, donde pues se piensa, se cree que pudieron haber llevado a cabo secuestros. Profesores y estudiantes montaron barricadas para impedir el paso de los criminales y pues la cosa está en un verdadero estado de guerra. Miren ustedes estas imágenes que filtraron algunos muchachos a las redes sociales, algunos en crisis. Ahí está el profe con los estudiantes poniendo butacas para evitar que entren los grupos que fueron a las universidades, en este caso la Universidad de Guayaquil. Y por eso, en ese sentido, es muy importante el mensaje de unidad que acaba de brindar también Rafael Correa, en el cual se solidariza con el presidente actual, le dice, presidente, somos rivales políticos, sin embargo, las diferencias las podemos discutir después, la bronca política la podemos seguir dirimiendo posteriormente, pero ojo, ya le declararon la guerra al Estado ecuatoriano y ahora se tiene que hacer frente. Y cuando se le haga frente, pues prácticamente nosotros estamos del lado del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no puede quedar de rodillas ante los grupos criminales y pues literalmente están en estado de guerra. Esto me imagino yo que Daniel Noboa no lo vio venir ni en su peor pesadilla, que ya, ojo, que ya se había estado dando cosas brutales con este sector, ¿no? Y Guillermo Lazo realmente lo peor que le pudo haber pasado al Ecuador es tener a Guillermo Lazo. Lo mejor que le pudo haber pasado es fuera. Y prácticamente
le dejó la rifa del tigre a Noboa, quien ahora responde como suelen responder las derechas en América Latina, como pasó en México con la supuesta guerra contra el crimen organizado de Calderón. La gente, la ciudad, toda la gente que trabaja por este estado de emergencia nacional están yendo a sus casas. Ha habido un tráfico terrible en toda la ciudad durante 2 horas más o menos, en las que durante 8 días las personas están tratando de aprovisionarse de alimentos y de comida porque este estado de excepción es excepcional. Como en la época de pandemia, nos va a confinar 8 días en las casas, ¿no? El fin de semana, Noboa había decretado también un estado de excepción de 60 días, prohibiendo la movilización de la población en el país a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero aquí nuestra buena amistad, profe, surge aproximadamente hace 2 años, en los que aquí en este espacio conversamos sobre el tema de las primeras insurrecciones en las cárceles de la costa, sobre todo específicamente en la penitenciaría del Litoral. Y yo le había mencionado que estábamos en fase 3 en el 2022 para una guerra civil. Se lo he comentado a lo largo del tiempo a gente en el ejército, se lo he comentado a gente en la policía, se lo he comentado a gente analistas, no me creyeron, nadie me escuchó. Que haya sido de los 18 millones el único ser humano que haya advertido durante todo este tiempo que estábamos en proceso para, según el manual, hacia una guerra civil. Me parece que no creo que sea el único ser humano en el Ecuador que tenga cerebro, piense y analice las cosas. Incluso las personas que han estado dentro del gobierno durante los últimos 6, casi 7 años de la misma manera. El tema se agrava porque cuando llega este señor Noboa al puesto, hace lo mismo que Lenín Moreno y Guillermo Lasso como función del Estado, es decir, llegar a robar, llegar a hacer sus negocios, llegar a tener inmunidad para con la inmunidad seguir los negocios de impunidad de una industria, la del señor y de la familia Noboa, que también está involucrada en el tema a través del banano que exportan del narcotráfico. El grave problema que veníamos viviendo en las ciudades del Ecuador, donde se estaba complicando aún más la crisis de inseguridad, Manta, Esmeraldas, Turán, Guayaquil, Machala, son ciudades portuarias. Y en estas ciudades portuarias se vive una fase 3 de lo que es las privatizaciones, el gran liberalismo libertario. La fase 1 generalmente es quitarle la instancia al gobierno de control de las aduanas y también de los puertos, privatizándolos. Entonces viene una empresa, un consorcio. Se da una especie de falta de control en los puertos a partir de Lenín Moreno, decretos primeros en el 2017, cuando entra Lenín Moreno, disuelve la UBA, la policía aduanera, pero impone en las aduanas gente corrupta y esto se vino prolongando, ¿no? Entonces en los puertos, de empezar a exportar materias primas y productos y de importar cosas importantes, se empezó a mandar cocaína y también contrabando. Entonces, obviamente, para los microtraficantes y para quienes empezaron a recibir millones de dólares, de repente tuvieron dinero suficiente para armarse hasta los dientes porque hay una frontera que permea en el Perú tanto de cocaína como de armas. Esto también es contubernio con el Perú. Y en el lado colombiano también de cocaína y también de armas, porque los dos son estados narcoestados, Colombia y Perú. Y esto no es reciente, esto viene de décadas. El primer productor de cocaína del planeta, Colombia, y en una guerra civil. Y el segundo gran productor de cocaína del planeta, Perú, con zonas parecidas al Ecuador, pero en Perú hay un status quo y el país es más grande. La zona de Loreto es territorio de narcotráfico, todo el mundo lo sabe allá. Y cuando Castillo metió el ejército y murieron la vida dos soldados, a las semanas lo destituyeron, el mismo ejército lo destituyó a Castillo. Entonces tenemos una estructura de corrupción en la policía, en el ejército, ya la metástasis, usando el término de la fiscal puesta por la Embajada de Estados Unidos, que no mira hasta estos grupos criminales, sino a la persecución política, que ese es otro tema también. El tema de que el sistema judicial del Ecuador solamente se preocupa y utiliza los recursos fiscales, que no son muchos, investigadores, policía judicial, porque el Estado se ha venido reduciendo de manera desbocada desde el gobierno de Lenín Moreno. Y cuando entra este señor Noboa, decide, incluso yo hice un video en TikTok
para mencionar que era un grave error unificar lo que hizo Lenín Moreno, unificar el Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno. Pone una señora Palencia, que es la actual ministra, que no sabe ni siquiera cuál es su segundo nombre, y esta señora Palencia nunca en los 40 días de gobierno de este señor Noboa, nunca ha ido a las oficinas del Ministerio del Interior, que es la encargada de regular y manejar y administrar los temas de la policía. Nunca ha ido. Y es la encargada. Pero ella está en el tema político, porque a Noboa le interesa el tema político. Noboa no es... A ver, vamos con el tema Guillermo Lasso. Ni Noboa, ni Guillermo Lasso, ni Lenín Moreno son incompetentes o ineficientes, que es lo que dice la prensa en el Ecuador. Ellos son eficaces y eficientes para el negocio por el cual ellos los han puesto para presidentes y toda la gente alrededor. En el caso de Ecuador, obligar al Ecuador a privatizarlo a través del endeudamiento, lo obligan al Estado ecuatoriano a endeudarlo y los grandes millonarios como el señor Lasso compran esa deuda como bonos de deuda y tienen el negocio del siglo, ¿no es cierto? Y con estas crisis como la que está viviendo el Ecuador, aumenta el riesgo país, es decir, aumenta la tasa de interés a la que el Ecuador tiene que pagar esos bonos privados y ellos felices con la destrucción de la vida de más de 18 millones de personas, cuyo más del 65% es estado de miseria y también obviamente de pobreza. Si tú te fijas en los videos de aquellos personajes que entran en el canal público de TC Televisión en Guayaquil, tú te das cuenta de que son seres humanos que no sé cuándo habrán comido, y no estoy haciendo apología ni bendición ni nada por el estilo. Yo me dedico a la semiótica, a la semántica, a la comunicación estratégica. Yo analizo al personaje, lo veo desde cómo se ve, cuál es su aspecto, cómo habla, etcétera, etcétera. Y he analizado absolutamente todos los videos desde ayer hasta el día de hoy. Esos personajes son miserables, no por el acto, sino porque viven en miseria, y esos barrios, cinturones de miseria, durante el COVID, cuando bien la población del Ecuador gritaba y decía no hay que darle de comer a los pobres, que el hambre los lleve a trabajar, pues los llevó a trabajar el hambre. Anticorreísmo, ampón y criminal. Por no votar por el socialismo, que es tan malo. Por no ser Venezuela, como le decían estos mismos canales de televisión al público en el Ecuador. Somos peor que Venezuela. Y ahora lo puedo decir a viva boca. El país más peligroso de América es Ecuador. El tercer país más peligroso de todo el planeta es Ecuador. Y no estamos en guerra civil. Bueno, guerra civil la que estamos viviendo con estos grupos armados. No estamos viviendo guerra, con otra nación, con otro país, como los otros países que tienen condiciones críticas de seguridad, como es el caso de Siria y de Ucrania, y ahora Palestina. Nos estamos peleando el tema de mortalidad con Palestina, ya que Palestina es atacada por un ejército organizado y estructurado, pero en el Ecuador, en el año pasado murieron más de 13.000 personas por asesinato. 13.000 personas. Ni siquiera en la peor época de El Salvador, posterior a una guerra civil, ojo que El Salvador venía de una guerra civil con la CIA involucrada de Estados Unidos. Entonces, el proceso de degeneración social del Ecuador es terrible. Ya estamos en la guerra civil, profe. Hace 2 años decía que estábamos en una tercera fase y que esa fase iba a salir de las prisiones y de las cárceles del Ecuador. Hicimos un análisis hace 2 años de qué es lo que pasaba en la cárcel del Litoral, esta penitenciaría famosa, porque por ahí pasa una calle que se llama Perimetral, la penitenciaría de la Perimetral, y decíamos que estos grupos armados estaban suficientemente dotados y armados para intimidar al gobierno de aquel entonces, Lenín Moreno y luego Guillermo Lasso, de que si el gobierno actuaba, ellos masacraban no solamente a los guías penitenciarios, que esa es la estructura que la ley otorga al Ecuador, ¿no? Que debe haber una agencia especializada de guías penitenciarios para controlar las cárceles. Lenín Moreno destruyó la organización, quitó la jerarquía, quitó la academia de esto, o sea, y toda la gente aplaudió. Y cuando quiso el pueblo ecuatoriano sacarlo a Lenín Moreno en el Octubre Rojo del 19, la ONU y la OEA vino a defenderlo a Lenín Moreno. Y vino el que fue el vicepresidente de Donald Trump en su momento para defenderlo y protegerlo al señor Moreno. E incluso trajeron tecnología israelita con el famoso Pegasus para monitorear los celulares y las cuentas de muchas personas que tenían la boca para decir qué es lo que podía estar pasando. Amistades mías, la dirigencia de CONAIE, políticos como también los de cercanos a Rafael Correa. Muchos tuvieron que escapar hacia México durante ese periodo de tiempo.
Y la crisis peor se pone cuando en el 2018 el Ecuador decide en unas urnas, porque Lenín Moreno, dominado y controlado por quienes han logrado lo que ahora vivimos, en el 2018 se lanza una consulta popular con 7 preguntas. Las 7 preguntas se ganan y se destruye el Estado de Derecho en el país en esas 7 preguntas. Se pone unos personajes puestos a dedo por Lenín Moreno para ser emperadores del Ecuador. Pusieron a los jueces del Ecuador que ahorita están haciendo de las suyas con los criminales, a la fiscal Diana Salazar, que es la que está involucrada en demasiados temas de corrupción, todo, y también a los generales de policía, generales del ejército, todo lo que se supone le pusieron de título en ese momento anticorreísmo, ¿no? O sea, había que sacar a los jueces correístas, a los policías correístas, a los militares correístas, pero lo que realmente querían era quitar a la estructura de la ley en el Ecuador, para que cambiara el narcotráfico, para que cambiara la extorsión, etcétera, etcétera. Pues bueno, la sociedad que votó por el anticorreísmo, cuando empezaron a ver que se empezaba a trasladar, a transmitir de las paredes de las cárceles, la delincuencia, la extorsión, el sicariato, el secuestro, el asesinato contumaz, porque sí, empezaban a decir, no, es que son los criminales que se matan entre ellos. Eso solo pasa en los barrios marginales. Entonces la clase media baja, la clase media alta, me refiero con poder adquisitivo, ¿no? De poder adquisitivo medio y hasta el poder adquisitivo alto, que son una minoría en el Ecuador, y también los dueños de estos medios de comunicación. Por eso yo digo que hay que tener los ojos muy abiertos, porque le está pasando lo que le pasa al Ecuador, es una misma agenda que va a pasar que está pasando ahora en la Argentina, que va a tratar de imponerse en México y en otros países, porque los chayoteros, los pauteros, los dueños de los medios de comunicación privados, abonan a esto.